La recta pasa por... Bueno, dice, encontrar el punto de intersección de la recta que pasa por P en la dirección de N. Pasa por P. Ajá, en la dirección de N con el plano que pasa La por Q. dirección de N, ¿verdad? Sí. El plano pasa por Q, y es perpendicular a N. ajá, normal a N. Ajá, bueno. Ajá, entonces tú tenías la ecuación de la recta es... La ecuación de la recta es X igual a P más T veces N, donde T es un real. Ajá. Recta Y bueno, también el ejercicio me da P los datos de los puntos. a P más T veces N, ¿verdad? Ecuación de la recta. Ecuación del plano es N punto, sería X menos Q. si N punto X menos Q igual a cero. Entonces, lo voy escribiendo aquí, me vas diciendo que existe el punto de intersección de la recta con el plano se da, o sea, bueno, sí, vamos a decirlo así, se da cuando pasa qué cosa. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, lo que yo hice fue encontrar el valor de T y ese valor lo... De P'. De ¿Mandé? P', ¿no? El valor de P'. No, de T, el real. Ajá, sí. Sí, pero ¿cómo consigues el T? Deje ver qué hice. Pues sustituyendo el valor de los puntos que me dan ahí y me queda un sistema de 3 ecuaciones. Bueno, me quedan las ecuaciones paramétricas. No. Bueno, mira, yo te digo que el asunto es este, ¿no? Estos son todos los puntos de la recta, el que estoy encuadrando ahí. Y queremos aquel punto que también esté en el plano. Entonces, si un punto de la recta está en el plano, tiene que satisfacer la ecuación del plano. Esto es, sustituimos este X aquí en el plano y de ahí conseguimos a T. Sí. Posiblemente eso hiciste, pero con coordenadas. Pero yo digo que ahora, ¿cuándo se va a dar que, cómo vamos a conocer el X tal que esté en el plano? Pues vamos a conocer el T para el cual esta X también satisface el plano. Y eso va a pasar si hacemos n punto, pero ahora vamos a ponerla
los puntos de la recta, que son P más T veces N, que eso es X, menos Q, N menos Q, esto igual a qué? A cero. El valor de T para el cual se satisface esta ecuación es cuando el punto de la recta está en el plano. Y de ahí pues vamos resolviendo qué. De ahí vamos resolviendo pues la ecuación para T. Sí, eso fue lo que hice, pero es que mi duda era más con que el resultado que me dio el punto de intersección es uno de los puntos que me da el ejercicio. Entonces, A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces hacemos esta cuenta, nos da N punto P más T por la norma de N al cuadrado menos N punto Q igual a 0. Distribuyamos. Sí, está bien, porque es T por N por N. Esto es pues haciendo las cuentas que están aquí indicadas. Pero esto dice que T por N cuadrada, por la norma de N al cuadrado, debe ser igual a ¿qué? A N punto Q menos N punto P, así, ¿no? Pero esto se puede escribir como N punto Q menos P. Entonces, el valor del T para el cual el punto sobre la recta también está en el plano, pues es cuando T valga N punto Q menos P sobre la norma de N al cuadrado. Ese es el valor de T para el cual el punto sobre la recta está también en el plano. Pero ahora vamos a ver quién es el que le hemos llamado P', o sea, el punto en el plano. Ese va a ser X evaluado en este punto de aquí, en este valor de T. ¿Sí estamos? Incluso le podemos sí. llamar un T sub 0 a este, ¿no? Para distinguirlo. Entonces, P', o sea, el punto sobre el plano que está en la recta y que también está en el plano, y que les decía en la clase pasada que le pusieran la prima porque no estaba muy claro en las vías, P' ha de ser X evaluado en T sub 0. Pero eso va a ser ¿qué cosa? Va a ser P, ¿sí o no? Va a ser T más T sub 0, que es ese número de ahí, N punto Q menos P sobre la norma de N al cuadrado por N. Ese va a ser el punto P'. ¿O no? A ver. Dime qué es lo que va siendo diferente.
Ahora hay que hacer las cuentas para ver que no. Perdón. Ajá. Sí, ahí lo que vamos a encontrar es el vector, ¿no? Es el punto que coincide, que está en la recta y que también está en el plano. Sí. Y luego hallamos la distancia de P a este punto que encontremos, y esa es la distancia en el plano que nos debe dar la formulita que se da ahí en el ejercicio. ¿Qué dices? ¿Hubo cosas que no coinciden con lo que hiciste? No, sí es lo que hice. Bueno, nada más voy a sustituir y ver si me sale lo mismo. Bueno, pues Gracias. sí, o sea, vas ahora a calcular la distancia de P' a P. Y se ve que la cosa va a caminar bien porque cuando va a ser la diferencia en P y ya desaparece esto, ¿no? Este es el P'. Queremos la distancia de P' a P, pues entonces, al hacer la diferencia con P, pues esto desaparece y ya se va pareciendo a lo que queremos que sea. ¿Estamos? Bueno, pues para los que tenían también dudas sobre el problema, yo creo que este es el camino para... Sí, ¿qué pasó? Ajá, P, producto punto de n, ¿por qué va a ser cero? A ver, mira, calculamos la distancia de P' a P, la norma de P' a P, ¿sí? Pues eso va a ser la norma de P más n punto q menos P sobre n, la norma de n al cuadrado. Eso es ¿quién? P'. Profe, sí es P, porque yo Menos, lo metí a graficador y sí estaba el punto en el plano. menos P. Bueno, les voy a decir que no es muy importante lo que la computadora diga, más bien es importante lo que ustedes digan, ¿sí? Bueno, entonces esto, la norma de esto. Y bueno, la norma de esto, ¿qué es? Aquí falta un n. Aquí falta n, que ese no es producto punto. No, este es un número real por este vector. Entonces, menos p. Esa es la distancia que queremos. Más bien es la norma de vector que nos va a dar la distancia. Pero haciendo las cuentas, decía, se cancela esto, ¿y qué te queda? Te queda solamente la norma de este vector de aquí. O sea, te va a quedar la norma de quién. La norma de este escalar n punto q menos p sobre la norma de n al cuadrado por n. Te queda la norma de ese vector. Pero este es un escalar. Entonces, la norma de ese vector es que es
el valor absoluto de este escalar por la norma del vector. Así es la norma de un escalar por un vector. Entonces esto va a ser el valor absoluto de n punto q menos p sobre la norma de n al cuadrado por la norma de n. Pero ahora sí ya son números reales todos. Una norma de estas se cancela con una norma al cuadrado y da la fórmula que se quería probar. ¿Estamos? Tú me estás hablando de otro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. El 10. Esa es otra cosa. No, 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 no. No, el punto de intersección no hay mucho problema, ¿no? Bueno, ya hasta resolvimos esto y lo... Ajá. Y sí, así es. A ver, vamos. Sí, sí, puede ser. No, entonces estábamos hablando de otro ejercicio. Este es el ejercicio 12 incluso, ¿no? El que acabamos ahorita de resolver. El que, el que acabamos de resolver es el 12. Y bueno, esta es la solución, ya lo dimos, ¿no? Y el 11 incluso es este mismo problema, pero con valores con específicos de cada punto. Tú quieres el 10. ¿Y qué pasó con el 10? Puede ser. No, no hay ninguna incoherencia si eso fuera, ¿no? Porque puede ser que te digan el punto por donde pasa la recta también sea un punto que no puede pasar. Pero bueno, vamos a ver. A ver, tú decías que los puntos eran ¿cuáles? No, 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 me estaba diciendo. El punto P es el problema que me estabas preguntando. Compañero, que era el que me estabas preguntando. ¿Cuáles son las coordenadas de P? 1, 3, menos 2. Ajá. Es por donde pasa la recta. Es por donde pasa la recta. Ajá. Y el plano pasa por 2. Y es normal a... Ajá. Y entonces te pide encontrar el punto de intersección de la recta que pasa por P y el plano que pasa por Q normal a N. Ajá. Entonces decimos, la ecuación del plano es, a ver, la ecuación del plano. La ecuación del plano es 1, 2, 2, punto X, Y, Z, menos
1 menos 1, 2 igual a 0. Esa es la ecuación del plano. Si X, Y, Z son los puntos genéricos del plano, ¿no? Y entonces para ver si es cierto lo que tú dices, pues vamos a sustituir aquí P, a lo mejor de nada P mismo está en el plano, ¿no? Pero si sustituimos a P, ¿qué nos queda? A ver, sustituyen a P en esta ecuación. Esto no es parte de la solución, sino simplemente para verificar que lo que dices es cierto, que el punto de intersección va a ser ese mismo P, que bien puede pasar. Pero si sustituimos P aquí, ¿qué va a haber? ¿Alguien está haciendo las cuentas? ¿Quiere el resultado ya al final o nada más sustituyendo P para después multiplicarlo No, por N? aquí hacemos esta cuenta con el punto P en vez de X, Y, Z. Sí da cero, profe. Creo que sí da 0. O sea, da 0. Sí, Pues entonces resulta que el punto mismo era un punto en el plano. O sea, por alguna coincidencia extraña, el punto que se dice que es donde pasa la recta era un punto en el plano, entonces vuelvas todo, pues va a dar este mismo punto. Sí puede pasar eso, ¿no? O sea, dices que al sustituir aquí esto da 0, pues entonces este era un punto en el plano y ya no había nada que, bueno, de cualquier manera, si no sabemos eso, que el resultado produzca el mismo punto P, no hay contradicción ninguna. ¿Sí se ha resuelto el problema? Sí, profesor, gracias. Porque si esto simplemente lo hubiéramos aquí puesto un -1, entonces el proceso que tú haces es el correcto. El T que resuelva, no, pero no hay una ecuación no hay una ecuación con 3 variables. No, pongamos que es -1, ¿qué te parece? Y vamos a ver cómo se resolvería. Porque con -1, esto ya no está en el plano. ¿Estamos? ¿Qué tendríamos que hacer si en vez de que por alguna casualidad este punto era el punto en el plano, qué tendríamos que hacer si ese no es el caso? Suponemos que va a ser un -1. Entonces, L de T puntos en la recta serían ¿de qué forma? Serían -1, 3, 2, más T veces ¿quién? T veces 1, 2, 2. Esos serían los puntos de la recta que pasa por P en la dirección de N. Y el punto en el plano, pues sería este mismo. Perdón, la ecuación del plano sería este mismo, ¿sí está bien? Pero los puntos de la recta serían, haciendo las cuentas, sería -1 más P, coma
3 más 2t, 2 más 2t. Haciendo las cuentas, estos serían los puntos ¿qué? Los puntos en el plano. Profesor, en el primer punto del plano le faltó unos en el 2. ¿Me faltó qué? Cuando sustituyó P, la última coordenada, la coordenada en Z es -2 y usted puso 2. N no, N es 1, 2, 2. T es, bueno, aquí faltaría menos, en el otro. Cuando empezamos a hacer la cuenta aquella, ¿no? No, abajo. Y bueno, en L de T. Pero en el de la izquierda. En -1, 3, -2. -1, 3, -2. -1, 3, -2. Aquí estaría, así es cierto. -2, así, ¿no? Porque ese sería el punto B. -1. A ver, del problema anterior era -2 o era 2. A ver, deja ver. Aquí tengo los datos. A ver, deja ver, porque puede ser que... Uno, 3, menos 2 era Q1 menos 1, 2 y N1, 2, 2. Ajá. Y lo que ahorita estamos pidiendo es que en vez de 1, 3 menos 2 sea -1, 3 menos 2. O sea, lo único que vamos a variar es el -1. Y entonces decimos que la recta pasa por 1, -1, -2, sí, en la normal a es el plano. Y la recta, el -1, 3, -2, más 3 veces 1, 2, 2, así ya está bien. A ver, esta es la ecuación de la recta. Creo que nada más en la última Este parte es -2. Este Sí. es -2, efectivamente. Así, ¿verdad? Con una... Ese es un... Sí, tienes razón. Bueno, entonces ahora vamos a ver dónde intersecta quién, al plano. Pero para saber dónde intersecta el plano, pues sustituimos este punto aquí en la ecuación del plano. Y sustituyendo en la ecuación del plano, pues vamos a tener 1, 2, 2, punto, -1 más t, coma, 3 más 2t, coma, -2 más 2t, menos 1 menos 1, 2, igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer. Pero cuando hagamos todas las cuentas, bueno, las hacemos. Cuando hagamos todas las cuentas, pues va a ser, esto será equivalente a tener 1, 2, 2, puntos, menos 1, t menos 2, coma, 3 más 1, 4 más 2t, menos 2, más 2, 0, aquí, así que solamente será aquí 2t,
igual a 0. ¿Están de acuerdo? O yo las cuentas me equivoco mucho. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, pues ahora se vuelve, ¿no? Y va a ser t-2 más 2 por 4 más 2t más 4t igual a 0. Y esa ya es una ecuación en t. Hemos de encontrar, ¿qué cosa? Hemos de encontrar aquí cuánto vale. Y sustituyendo t en ecuación de la recta, pues ya hallamos el punto. A ver, dígame. O sea, falta terminar las cuentas, pero ese es el procedimiento. Pero el problema, la duda es por el que surgió todo esto de que el punto de intersección era el mismo punto que se daba, no hay contradicción, simplemente es una coincidencia, ¿no? Pero bien puede pasar. O sea, no había error en lo que estabas haciendo. Dígame respecto de esto, sí está, ya, vaya, más de uno lo habrá resuelto. ¿Sí coinciden o hay dudas? Díganme. Profe, yo solo tengo una duda. Es que yo resolví el ejercicio y también me salió el punto, o sea, que P' era el punto P, pero la resolví de otra manera porque, o sea, la ecuación del plano, usé la ecuación escalar del plano, pero no sé si de esa manera No, también sí, es correcto. sí, también se puede, claro que sí. Luego sustituyes X, Y, Z por los puntos de la recta, ¿no? Sí, Sí, efectivamente. sí, está bien también. O sea, de aquí, de la ecuación de la recta, hallamos sus ecuaciones paramétricas, que son X igual a tanto, Y igual a tanto y Z igual a. Y de ahí, sustituyendo en la ecuación escalar del plano, se resuelve igual. Sí, está bien. Ok, gracias. Está bien también. Bueno, pues bueno, aclarado esto y además resuelto el 12, ¿hay más preguntas? Sí, profesor, disculpe, yo tengo una pregunta con el último, bueno, el último contenido que envió. Ajá. Es que, bueno, creo que es en la última página, se definen un par de operaciones entre funciones, de estas funciones de variable real, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, funciones vectoriales de variable real, efectivamente. Y en el Ajá. inciso C, no entiendo si ese es el producto punto entre dos funciones o si se refiere a algo distinto. El C de En la última el página, tercero. el C, en la, Sí, el tercero sí, en el tercero, de la página 29. 29, sí, Ajá. en la definición Sí, original. ajá. Sí, ese producto punto. Pero mi duda es, entonces, ¿esta ya no sería una función o sí seguiría siendo una? Porque el producto punto nos daría una Sí, se vuelve una función real, pero que involucra a funciones vectoriales.
Sí, esa era mi duda, porque todas las demás nos daban funciones vectoriales y pues esa era la única que nos Ajá. da una función real y se me hacía extraño. Ok, muchas gracias. No, eso sí es una función de R en R al final, pero involucra a vectores. Nada más por eso está puesto aquí como una cuenta, ¿no? Pero sí tienes razón, vaya, sí es una función real, una función de R en R, pues. Bueno, ¿te aclara la duda? Sí, profesor, gracias. Bueno, más, más problemas. Profe, yo tengo duda con el ejercicio 4 de la tercera entrega. Ajá, Porque nos dice que, bueno, en el inciso A nos pide expresar la fórmula para la distancia entre Q y un punto arbitrario de la curva, pero como que la forma de la curva es la que me da como conflicto. ajá. Digamos que el ejercicio, ¿cuál? El 4, El 4 de 5. la tercera entrega. 4. Sí, sí, así le vamos llamando entregas. El 4, el inciso, todo el problema, ¿no? Bueno, el 4. C, que tiene líneas sobre un intervalo. O sea, Q, un punto que no está en la curva. Ajá. Entonces, digamos que sigma de t es un punto, bueno, es una función que a cada t le asocia sigma de t, que está en donde, digamos en Rn, pero podemos pensarlo en R3, por ejemplo, ¿no? Y Q es un punto en R3. Bueno, para hacer específico esto, ¿no? Puede ser Rn, no hay problema. Pero entonces lo que estamos llamando la distancia de un punto sobre la curva a Q, pues ¿cómo es la distancia de cómo es la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos, pues es la norma de la diferencia, ¿no? La norma de sigma de t menos q. Esa es la distancia entre los puntos. Y la primera pregunta dice, expresar la fórmula para la distancia entre Q y un punto arbitrario de la curva, pues esta, que si queremos ser más específicos, si suponemos que sigma de t es x de t, y de t, z de t, por ejemplo, si estuviera en R3 la curva, o 2 si estuviera en R2, y que Q pues fuera el punto, digamos, Q1, Q2, Q3, pues entonces esto sería la raíz cuadrada ¿de quién? De x de t menos Q1 al cuadrado más y de t menos Q2 al cuadrado más z de t
menos Q3 al cuadrado raíz cuadrada. Esa sería la fórmula más específica, ¿no? Esa sería la fórmula de la distancia de un punto sobre la curva al punto Q. ¿Te resuelve la duda del primer inciso? Sí, profe. Sí, sí, ya me resolvió la duda. Bueno, ahora, porque a lo otro es, pues hay que ver cuál es cómo hallar la distancia mínima, dice, ¿no? Suponiendo que la curva es derivable. Ser derivable la curva es que cada componente sea derivable por cómo se definió la derivada de una función de R en Rn. Pues entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la distancia mínima? ¿Podríamos derivar esa última expresión? Sí, porque finalmente la distancia se vuelve una función de R en R, porque aquí la variable es R. Y entonces, sí es cierto, derivamos y para que haya un mínimo de una función real que debe pasar con la derivada. Que sea igual a 0. Debe ser igual a 0. Entonces, si la derivada es igual a 0, de ahí tienen que concluir que la derivada de la curva punto, el punto donde se alcanza el mínimo es 0. Esto, ¿alguien lo hizo ya? Yo, Ajá. O sea, ella es de prima. al final, la derivada de la distancia es x, bueno, la función sería sigma menos q sobre la norma de sigma menos q por la Ajá. derivada de sigma. Sí, Entonces, igualada a 0, pues podemos pasar la distancia de entre q y x y sigma al otro lado. Y nada más nos queda el producto punto de sigma menos q y la derivada de sigma. Y así concluimos que su derivada es perpendicular. Ah, bueno, y como la derivada en ese punto tiene la misma dirección que el punto que estamos buscando, entonces podemos terminar concluyendo que eh, sigma menos q es perpendicular a... Bueno, ¿qué es lo que buscamos, no? ¿qué buscamos? A ver. Porque dice el problema, Ya, dice, que x menos q menos x es perpendicular a la curva. Entonces, como el producto punto entre x menos q y la derivada de la curva es igual a 0 y como la curva en ese punto, como la derivada de la curva tiene la misma dirección que la curva en ese punto, entonces podemos de ahí concluir que x menos q es perpendicular a la curva en ese punto. ajá, aquí hay una cosa que hay que aclarar, que cuando uno dice que sigma de t sub 0, bueno, vamos a hacer un dibujo para que veamos de qué estamos hablando. Tenemos la curva y tenemos el punto Q.
Entonces, son puntos, bueno, vamos a dibujarlo aquí. Estos vectores son los que localizan los puntos sobre la curva, son los sigma de t, pero es este punto el que localiza. Entonces, la distancia de sigma de t a q es la diferencia de este vector para cada punto de la curva. Pero dice, hay un punto de la curva, o hay sí, donde la distancia es mínima. Hay un punto de la curva donde la distancia de la curva al punto fijo es mínima. Dice, probar que ahí este vector sigma de t sub 0, que es sigma de t sub 0 menos q, ese vector, es perpendicular a la curva. Dice, bueno, pero ¿qué significa ser perpendicular a la curva? Esa es la parte que quiero que se aclare. Ser perpendicular a la curva es ser perpendicular al vector tangente a la curva en ese punto. Ser perpendicular a la curva en ese punto significa ser perpendicular al vector tangente. No es porque la curva tenga esa dirección así tan claramente, ¿no? Sino que, por definición, ser perpendicular a la curva es ser perpendicular al vector tangente. Pero ¿quién es el vector tangente a sigma de t en esa curva? Es sigma prima en t sub 0. Entonces, ser perpendicular a la curva significa que sigma prima de t sub 0 es perpendicular a sigma de t sub 0 menos q. Eso es lo que hay que probar. Pero bueno, que quede como definición que ser perpendicular a la curva es ser perpendicular al vector tangente a la curva. El vector tangente a la curva es sigma prima. Bueno, aclarado eso, bueno, ya haciendo las cuentas aquí se resuelve el problema. El que me hizo la pregunta, díganme si se ha resuelto o no. Sí, profe, ya está más claro. Bueno, pues, ¿qué más? El número 6 es el que dice... Profesor, revisar el número 6 de la segunda entrega. El número 6 es el que dice... Algo está pasando con la comunicación porque se vuelve a repetir lo que dijimos. A ver, el número 6. Expresar un vector paralelo a la recta de intersección. Ajá. Pues de ese habla, ¿verdad? De encontrar un vector paralelo a la recta de intersección. Ajá. Yo digo que tienes finalmente una ecuación de la recta AX más BY más CZ más B igual a 0, que es la ecuación de una de los planos, ¿no? Y luego A1X más B1Y más C1Z más D1 igual a 0. Hay dos, bueno, están dadas las ecuaciones de los planos. Entonces, si tú resuelves vamos a ver. Cuatro. El 6 dice, ¿verdad? Ah, sí, están dados los planos.
Yo digo que si resuelves simultáneamente estas ecuaciones y dejando como variable a z, pues dando valores a z, encuentras puntos en la intersección. O sea, resuelve simultáneamente para X y Y considerando a Z como constante. Pero cuando eso te va a dar X y Y como función de Z. Entonces, cuando le des valores arbitrarios a Z, pues obtienes puntos donde estas dos ecuaciones valen. O sea, puntos en la intersección. Pero una vez que encontraste dos puntos en la intersección, pues el vector diferencia va a ser un punto, va a ser un vector en la dirección de la intersección, de la recta de intersección. O sea, esa es la lógica del asunto, ¿sí? Resuelves esto para, pues, considerando a Z como constante, lo resuelve para X y Y. Ahora le das valores a Z y obtienes puntos en la intersección. Pero dado dos puntos en la recta de intersección, si tomas la diferencia entre ellos, eso te da un vector en la dirección de la recta de intersección. Ese es un posible camino. ¿Te aclara la duda? Bueno, pues ese es. Profe, yo ahí saqué vectores paralelos a los planos y Sí, nada más hice producto cruz entre ellos. los Ese vectores producto- normales, más bien, ¿no? Ajá, los vectores normales a los planos, hice un producto cruz Sí. entre ellos. Entonces ese vector, pues si es perpendicular a los vectores normales a ambos planos, entonces tendría que ser paralelo Sí, al ese vector es otro, intersector. ese es otro posible, sí. Esa otra posible solución. Está bien, esa es una también, una solución posible. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una, profe. Ujú. ¿Nos podría ayudar con el ejercicio 12 de la tercera entrega, por favor? ¿Cuál es el 12? El que da una curva que se describe con A coseno de t, A seno de t, bt, donde A y B son constantes. Y luego de eso menciona sea sigma de t, el ángulo que forma la recta tangente en un punto dado de la curva con el eje z. Tenemos que demostrar que coseno de sigma de teta es la constante b sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Sea a coseno de t. Ese problema me parece que nada más es encontrar el ángulo entre el vector Ese problema me que nos parece da que nada más es encontrar el y el ángulo vector entre el 001. vector que nos da y el vector X de 001. Tengo duda porque según yo sé encontrar... no, sí. Ajá, el vector que nos dan. Pero no sé si sea exactamente el vector 001. Ahí está mi duda. es Sí, el porque es un 2. vector que nada más está en el eje Z, entonces puedes tomar el 001 o cualquiera de sus... Cualquiera de A sus... ver. Porque es un vector que nada más está en el eje Z, entonces puedes tomar el 0, No sé cómo decirle, pero puede ser el 001, 002, 003, o el que sea. No sé cómo decirlo, puede ser el 001, 002, Ajá, como el múltiplo, ¿no? Ok. A ver, algo está pasando con los micrófonos, se cruzan mucho los
las voces. Demostrar que el coseno de el ángulo forma la recta tangente a la curva x' de t con el eje z, que la recta tangente de un punto de la curva con el eje z tiene la propiedad de que el coseno de teta de t, bueno, es teta de t esto entonces, ¿no? No, el ángulo. Coseno de teta de t es b sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Ajá. Pero es cierto, vaya lo que les acababa de decir. El ángulo entre una curva y un vector es el ángulo entre la tangente a la curva y el vector. Porque no se puede hablar del ángulo entre una curva porque va cambiando en cada punto, ¿no? Entonces lo que sí es fijo en un punto es un vector tangente. Pero entonces decimos, pues los puntos sobre el eje Z son de la forma 0, 0, Z, ¿no? Son los puntos sobre el eje Z. Y X' de T, pues es A menos A seno de teta, seno de T, A coseno de T, B. Eso es X'. Entonces, el coseno del ángulo entre este punto, entre este vector que localiza a un punto sobre el eje Z, pues va a ser el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre los vectores, pues va a ser 0, 0, Z, aunque el ángulo va a ser el mismo independientemente de cómo elijas al Z. O sea, puedes elegir un vector específico para el eje Z. Y yo creo que aquí va a resultar, bueno, vamos a ver, si no, Z punto menos A seno de T, A coseno de T, coma B, sobre la norma de A, que va a ser ¿quién? Que va a ser la norma del vector sobre el eje Z, que es el valor absoluto de Z, por la norma de este vector de aquí. ¿Estamos? Pero la norma de ese vector, ¿qué va a ser? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Pero la suma de los cuadrados de las dos primeras componentes es A cuadrada. Porque es el cuadrado de A por el seno cuadrado más el cuadrado de A por coseno cuadrado, pero la suma del seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que solamente va a quedar, ¿qué cosa? La norma de, bueno, la norma, ya no hacemos esto, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de A cuadrada
más b cuadrada, ¿sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, está bien. Pero esto va a ser, pues hagamos el producto punto de arriba, el primero se cancela, el segundo se cancela, el tercero te va a dar b por z, te va a dar entonces b por z sobre el valor absoluto de z, a ver, algo dice van abajo, no porque es la norma de los dos, ¿verdad? Por, pues, el valor absoluto de z por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, pero como estamos calculando que el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo puede ser, ¿qué dice aquí? El ángulo es la constante b sobre a cuadrada. Eso va a ser cierto si consideramos, ¿qué cosa? Si consideramos un vector en la parte positiva del eje z. En realidad depende de cómo consideremos al vector en el eje z. Si lo consideramos en la dirección del eje z positiva, pues esta es la constante, porque esto también se vuelve, ¿qué cosa? Z. Y se cancela, ¿no? Pero si consideramos este otro vector, entonces va a ser menos este número. En realidad, el número que ahí dan es suponiendo que se está tomando un vector en la dirección positiva del eje z, porque entonces este número y este son lo mismo y se cancelan y ya da el número que ahí se propone. Que si tomamos el vector en la dirección de la parte negativa, entonces va a ser menos este número, pero de cualquier manera es una constante. Dime, el que hizo la pregunta, pregunto si está resuelta la duda. A ver, contésteme. Pregunto si está. ¿Sí? Sí. Totalmente, profe. Bueno. ¿Está resuelta la duda? Así es. Muchas gracias. A ver, contésteme. Más preguntas. Profe, a mí me causó un poco de duda que hay, bueno, en los primeros problemas de la tercera entrega, se menciona hallar el vector velocidad, en varias ocasiones se menciona el vector velocidad. Entonces, quería preguntarle si el vector velocidad se hace referencia a la derivada de la función que nos dan. Sí, eso sí. Sí. ¿No se dice en algún momento? Sí se dice, pero bueno, lo que quería preguntarle también era que si tienen que ser, o bueno, la derivada en qué punto debe ser como en un T0 o... Sí. Ok. A ver, la situación es así. Suponiendo que tenemos una curva que es la imagen de una función sigma. Sigma asocia a cada t en los reales un vector que se llama sigma de t, y de hecho lo que intuitivamente es la curva es la figura, digamos, que va dibujando que los finales de los vectores sigma de t. Entonces,
pues sigma de t se puede derivar, según ahí se dice, derivando componente a componente. Y sigma de t, sigma prima de t, es un vector que apunta en una dirección, digamos, tangente, sigma prima de t. Pero claro que el vector tangente depende de qué t estemos hablando, porque aquí hay un sigma de t, pues por ejemplo aquí, el vector sigma de t es este, y la tangente es esta, ¿no? Sigma prima, para este otro sigma prima de t. Y para este otro punto, pues el vector tangente será para allá. En cada punto de la curva, o sea, para cada valor de t, hay un vector tangente. Que el vector tangente lo dibujamos aquí, pero son vectores que finalmente, si nos remitimos al primer acuerdo de que los vectores tangentes parten del origen y terminan en un cierto punto, este sigma de prima sería un vector aquí, ¿no? Pero conviene para el uso que se le está dando a este concepto que los sigma de prima lo pensemos empezado en donde termina sigma de t y en una cierta dirección. Se dice que puntualmente esta es la dirección de la curva. O sea, instantáneamente la curva se va moviendo en esa... Algo que se moviera sobre esta curva, instantáneamente se está moviendo en esta dirección. Instantáneamente, eso es concepto más bien intuitivo, ¿no? En realidad lo que decimos, sigma prima de t, es una curva, es un vector asociado a cada punto de la curva y se le llama el vector tangente a la curva. No sé si te aclaro la duda, Karina. Sí, completamente. Muchas gracias, Bueno, profe. Y, ajá. ay, perdone, es que también quería preguntarle una cosa que de la teoría que no entendí, porque, o sea, sí entiendo como conceptualmente lo que ocurre, pero no entiendo bien la interpretación geométrica de la derivada de la función, porque hablamos de la curva y luego vemos como ay, no, es que no sé, no lo entiendo muy bien. O sea, sí entiendo cómo se plantea una diferencia de vectores y cómo se obtiene un múltiplo de esa diferencia de vectores, Ajá. pero después ya no entiendo muy bien qué ocurre después de eso, ¿no? O sea, cómo se plantean, cómo se plantea la interpretación cuando h tiende a 0. Y ahí esa parte me confundió un poco, entonces no sé si pueda explicármela. Ajá. Pues decimos que pues la curva vamos a hacerla así aquí grandota. Finalmente, los sigma de t son vectores, pero le estamos llamando curva a los puntos donde terminan los vectores, es un dibujo, ¿no? Pero decimos, bueno, este es sigma de t. Y bueno, sigma prima es la derivada de cada componente, por definición, ¿no? Es más, se puede ser de la definición de derivada se concluye que la derivada de un vector en un punto es la derivada de cada componente en ese punto. O sea, se hace el trabajo analítico para ver que eso así es. Pero decimos, ahora demos una interpretación geométrica. Decimos, bueno, fijémonos en un punto, esto es T, y ahora tenemos aquí T más H en el dominio, ¿no? Pero T más H produce un vector que se llama sigma de T más H. Y sigma de T más H menos sigma de T es este vector. Por cómo venimos interpretando los vectores. O sea, este vector es sigma de T más H menos sigma de T. Ese vector. Pero decimos, a medida que T
que H tiene, que es más pequeño, pues T más H está más cerca de quién. A medida que H se hace más chico, T más H está más cerca de T, y entonces se entiende que el vector sigma de T más H, pues los puntos donde terminan estos vectores, pues van quedando más cerca del punto donde termina quién, sigma de T. Pero entonces decimos, este vector, el sigma de T más H menos sigma de T, pues a medida que los finales de estos vectores se van acercando a donde termina sigma de T, pues los vectores se parecen, decimos cada vez más aquí, a un vector tangente. O sea, en vez de ser vectores que tocan, que unen dos puntos de la curva, va a ser un vector que solamente toca a quién, a sigma de T y ningún otro punto más. Dice, por eso decimos, por eso se le llama sigma de T como el vector tangente a la curva en el punto sigma de T. Es una interpretación, pues, digamos, geométrica, porque la parte analítica está resuelta, ¿no? O sea, das una función sigma de T y sabemos que es su derivada. Y punto, uno puede decir, bueno, a la derivada le llamamos el vector tangente a la curva en el punto sigma de T y se acabó la definición. Pero la interpretación geométrica es que a medida que H se va haciendo más chico, T más H se acerca a T. Entonces, estos vectores terminan cada vez más cerca de donde termina quién, sigma de T. De tal manera que el vector que los une, el vector que va de sigma de T a sigma de T más H, cada vez es más parecido al vector tangente, a un vector tangente. Por eso se le llama el vector tangente a la curva en punto sigma de T. Esa es la idea, ¿no? No sé si algo se resuelve, cariño. Sí, completamente. Ya quedó más claro. Siento que, bueno, o sea, lo leía, pero no lo entendía muy bien, pero ya con esto está mucho más claro. Gracias, profe. Bueno, pues vamos con más problemas si hay. Profe, cuando se refiere a que una curva está sobre una esfera, ¿es que la curva tiene la forma de la esfera? Digamos que pensemos en la Tierra como una esfera. Y pensemos en una carretera que conecta México con China, digamos. Pues la carretera está ¿qué? Sobre la esfera, ¿no? Bueno, si pudiera haber una carretera que conecta México con China, ¿no? Entonces que atraviesa, bueno, que la curva está dentro de la esfera. No, porque una carretera no entra. Bueno, salvo que hagamos túneles, pues, pero no, suponiendo que no se hacen túneles, la carretera va sobre la superficie de la esfera, ¿no? Ajá, que sea una curva entonces, que está, por así decirlo, en las afueras en el perímetro, no sé cómo decirlo. Sí, es que hablamos de esfera cuando hablamos como de esfera de Navidad, ¿no? O sea, la cáscara. Lo otro se le va a llamar la esfera sólida o también en algún momento se le va a llamar bola cuando incluimos al interior, ¿no? Pero aquí estamos pensando en esfera como nada más la cáscara, pues, como si fuera una esfera de Navidad. Sí, Vale.
Y la curva, pues va sobre se dibuja sobre esa cáscara, pues. A ver. No, sí, entonces las propiedades que tiene la esfera, por ejemplo, que su derivada es, creo que era perpendicular, no me acuerdo cómo es que salía. Entonces también esa propiedad se le transfiere a la curva, ¿no? Bueno, puede que sí, pero en realidad la propiedad que tiene esta es una esfera y la curva anda por acá, ¿no? Sobre la esfera. La propiedad que tiene la curva es, bueno, la esfera la estamos pensando centrada en el origen. Si eso no se dice, ese es un dato que hay que agregar. Que la esfera la estamos pensando centrada en el origen. Entonces, ¿qué propiedad tiene cada punto, cada sigma de t, si la curva está sobre la esfera? Su norma es el radio, ¿no? Su norma es precisamente ¿qué de la esfera? La esfera es de radio R. Entonces la norma de todos estos puntos, pues es R. O sea, la distancia de cualquier punto sobre la curva al origen es el mismo que el radio de la esfera. Esa es la propiedad fundamental que tiene la curva sobre la esfera. Que su distancia al origen es igual al radio de la esfera. Ese es el dato que es importante para lo que se está pidiendo. El que me hizo la pregunta, ¿qué dicen? Pues creo que eso sí lo había entendido, pero más que nada era lo de que si podía usar lo de que habíamos demostrado anteriormente, que la derivada de la función de la curva va a ser perpendicular. No porque, vaya, ¿por qué no? Porque eso ocurría cuando tenías además dos puntos antipodales. Que este caso no se dice que la curva empiece en un punto y termine en el punto antipodal. No. Simplemente es una curva, simplemente es una carretera sobre la superficie de la Tierra, considerándola como una esferota. O sea, digo, no está prohibido usarlo, pero puede ser que no sirva para resolver el problema, ¿sí? Porque una de las condiciones de ese problema aquel era que los puntos P y Q fueran antipodales, cosa que aquí no se sabe. No, me refiero al donde digo que son perpendiculares, el ejercicio 1 de la tercera entrega. Que son perpendiculares, ¿quiénes? Puede que sí. A ver, déjame. Dice que demostrar que el vector velocidad es perpendicular al vector posición y nos da que en una de las curvas es una esfera de radio 1. Entonces utilicé lo mismo para el 5 y entonces puse que para que la esfera fuera de radio R centrada en el origen sería x de t igual a r coseno de t, r seno de t. Y ya eso lo derivo, multiplico la derivada y la curva y ya me da 0. No, porque esa es una curva muy particular. O sea, la curva que te dan ahí es una curva muy particular, ¿sí? Pero si es una esfera, profe, ¿no es una circunferencia más bien? No, es una esfera. O sea, la curva va a tener tres componentes. Es que pensemos, esto que estoy dibujando no es la esfera sólida, es nada más la cáscara, ¿no?
Pues la curva puede ir de aquí sobre la esfera, terminar aquí, y la particularidad que tiene es que la distancia de cada punto de la curva es R, del punto sigma de t. La norma de esto es el radio de la esfera. Esa es la propiedad que tiene nada más. Pero esa curva que tú me hablas es una curva muy particular. Esta es una curva general donde su única propiedad es que está sobre la cáscara, pues, de la bola. O sea, pensemos en esta bola, si quieren, como una bola de billar, y hagan una raya cualquiera, un garabato sobre la bola de billar, y eso va a ser una curva que está sobre la superficie de la bola, ¿no? Bueno, de eso habla este problema. O si no quieren una bola de billar, un balón de básquetbol, y pues hagan su firma sobre el balón, pero una firma así bien extensa, y esa curva que dibujan va a ser una curva sobre el balón, o sea, sobre la superficie. Y la distancia de cada punto de ese dibujo al centro va a ser R. Esa es la propiedad que tiene. A ver, díganme si sea... Entonces, ajá. Pues sí, pero entonces, ¿cómo podríamos abordar el 5? ¿El 5? ¿Cuál es el 5 este? No. Dice, sí, dice, supóngase que la curva x de t se encuentra sobre una esfera de radio r. Ajá. Demostrar que la velocidad es perpendicular a la posición. Ese es precisamente. Para eso yo le sugiero pensar en el producto punto, en las últimas formulitas que se pedía, pruebe, y donde dice de fórmulas para estas derivadas. ¿Por qué razón? ¿Por qué va a ser importante eso? Porque de la curva sabes que sigma de t es R, cualquiera que sea t. Entonces, si sigma de t es R, ¿cómo sabes, por ejemplo, que el vector posición y el vector velocidad son perpendiculares? El vector posición es sigma de t y el vector velocidad es sigma prima. Pues si su producto punto es 0, ¿no? Si el producto punto de sigma de t punto sigma prima de t es 0, pues entonces son perpendiculares. Bueno, pero ¿qué conecta estas cosas? Yo digo que hay que pensar en esta igualdad. Esa es la sugerencia, pues les doy una sugerencia, les voy a quitar el gusto de que se alegren cuando lo resuelvan. Pero estas dos son las sugerencias. ¿Qué dicen? ¿Sí lo abordan? Pues sí, a ver qué sale, aún hay tiempo. Hay que pensarle un ratito, no se limiten. Si le piensan un ratito, le digo, estos son dos. Y ahora, ¿qué es la norma en la raíz cuadrada de sigma por sigma misma, ¿no? O bien la norma al cuadrado, que ha de ser sigma de t por sigma de t, y de ahí viene la sugerencia que les doy en revisar esas fórmulas que se dan al final de la sección. Van a ver que de aquí a la siguiente sesión ya lo resolvieron. Les digo, no les quiero quitar el gusto de que salten cuando lo resolvieron ya.
¿Qué más? ¿Nos podría dar también una pista, pero para el 11, profe, de la tercera entrega? El 11, ¿qué dice el 11? El 11. Es del mismo tipo, ¿eh? Es de pensar en esto. Exactamente en estas dos cosas. O sea, es en pensar cómo se deriva sigma de la norma de sigma de t al cuadrado. Es pensar en cómo se deriva esto. Porque esto es que es sigma de t punto sigma de t. Pero en estas formulitas que se piden o que se dan ahí, que piden probar, precisamente viene la derivada de este tipo de cosas. Y de ahí viene todo, ¿sí? Es del mismo tipo de problema. Piénsele van a ver. Solo una cosa más. ¿Qué era una curva parametrizada? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué era una curva parametrizada? Una curva parametrizada. En realidad lo que aquí estamos, hemos definido lo que es una función f en general de t en R3. Y hemos definido la continuidad, los límites, la derivada. Pero algunos libros le llaman a este tipo de funciones curvas, aunque en la siguiente entrega nosotros le vamos a llamar curva. Entonces, si aquí usamos el nombre de curva o los ejercicios usan el nombre de curva, se están refiriendo a una función de este tipo. Pero más específicamente, una función de este tipo, pero definido en un intervalo cerrado, es a lo que se le suele llamar más formalmente una curva parametrizada. Una función, hasta se usan nombres diferentes, sigma de A, B, en Rn, una función de este tipo, que es de las que se están estudiando ya, se llama una curva parametrizada. Eso se los envío en la tarde misma para que completen el material por el nombre, porque hasta ahorita lo que se necesita para los problemas que antes creo de los tres últimos, lo que se necesita es solamente la definición de lo que es una función de R en R3, el límite, la continuidad y la derivada. Donde se necesita ya más específicamente definir formalmente lo que es una curva, creo que es para los últimos 3 o 4 ejercicios. Sí, Pero porque yo le iba a preguntar. Yo le iba a preguntar eso mismo, que para las últimas 3 nos pedía longitud de curva. Sí. Yo le iba a preguntar que si era longitud de arco, pero aplicada a cada función que compone F o no sé. No, eso todavía, bueno, digo, en la tarde les mando ese material. Pero son los últimos 3 ejercicios, creo. O sea, una vez que les mande el material siguiente, van a saber de qué se trata eso, ¿no? Pero todos los restantes es suficiente con lo que ya está contenido en esta parte. Sí, gracias, profe. Para resolverlo, ¿sí? Pero en la tarde le mando lo otro para que ya no haya huecos en el asunto, ¿no? El que me hizo la pregunta está contestado ya. Bueno, pues díganme qué más.
Yo tengo otra duda, profe. ¿Qué es que una curva tenga aclaración cero? No, aceleración es allí, evidentemente hay un problema de dedo. Aceleración cero. Y se llama aceleración, así como la primera de velocidad, la segunda derivada se llama aceleración. Son nombres de la física, o sea, del movimiento. Pero ya dice aceleración, debe decir. Pero decir que tiene aceleración cero es decir que la segunda derivada es el vector cero. Sí, de eso se trata. Por ahí me equivoqué al teclear, pero eso es lo que quiere decir. ¿Algo más? Pues la sugerencia es que el material que está contenido ahí lo lean con muchísimo cuidado, ¿sí? Y los ejercicios no son difíciles, hay que pensar bien en cómo usar los conceptos que se dan en la parte teórica y van a ver que sí los van a poder resolver. Pero de cualquier manera, si en la siguiente clase, bueno, si ya le pensaron un rato, pues porque, o sea, la ganancia de abordar los problemas es que uno los reflexiona suficiente y a veces los resuelve. Pero si no lo resuelve, cuando le dan a uno una pista de por dónde trabajar, ya fácilmente se va uno a la solución. Así que reflexionarlos, aunque no se terminen resolviendo completamente, es un asunto importante. O sea, es útil, más bien, ¿no? Pero a ver, ¿hay más problemas o ya lo dejamos para la siguiente sesión? Ustedes me dirán. Ajá. Yo tengo una duda en el 4B de la segunda entrega. Ahí ya nos había dicho cómo se una función para la distancia, pero mi pregunta es cómo demostrar la existencia de esa distancia mínima. La existencia de la distancia mínima. Por el tipo. Que para encontrarla, pues nos dijo que se derivaba y pues ya salía. Pero ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se existe? Porque por el tipo de ecuación que hay que resolver, ¿no? Porque la recta, porque al final te va a quedar que es un punto de una recta, son puntos de una recta a el 4, dices. Sí, es el 4B. Porque te queda una función lineal igualada a C. Vaya, es una ecuación lineal, ¿no? Es una, es una ecuación que tiene T a la primera potencia. Y entonces pues tiene una única solución. O sea, tiene una solución y es única, ¿no? Porque es una ecuación lineal en T, lo que te queda al final. Ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué te queda algo como esto, ¿no? Te queda A más T más algo, coma,
punto otro, y al final, al derivar, pues esto se vuelve 2 aquí, 2, pero lo que hay que igualar a 0 son cosas que tienen que ver con t como una función lineal. O sea, t a la primera potencia, entonces va a tener una única solución. O sea, si ya hiciste la cuenta, yo digo que de ahí se ve que t debe ser, que sí existe y además es única, porque es una ecuación de primer grado en t, lo que hay que resolver. ¿Te Ok, sí, aclara la duda? queda claro. Bueno, Sí, profesor. bueno, ¿qué más? No más. Pues si no hay más dudas, síganle con los problemas. Les digo, hoy en la tarde espero que me dé tiempo de enviarles ese paquetito último que ya es ya completa toda la teoría para resolver todos los problemas que están en esta sección. Y ya con eso, pues ya. En la siguiente clase, si quieren, seguimos revisando los problemas que faltan, abórdenlo con toda calma, pero muy decididos a resolverlo. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias.